no nada más es porque de chiquito viviste un trauma, sino es que probablemente en tu familia hay un antecedente de ansiedad, eso se cargó en tus genes, posteriormente vino el embarazo de mamá, cómo fue el embarazo de mamá, después en la parte de la infancia o de tu neurodesarrollo hubo una situación, en tus vivencias hubo traumas, dificultades, y ahora sí desde que la persona empieza a gestarse, ¿no? Desde la concepción hasta el momento que vemos en la consulta, todo este trayecto es importante para decirle al paciente por qué es ansioso. Y bueno, algo con lo que me gustaría iniciar es que cuando empecé con este proceso de la ansiedad, no tenía claro la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Yo pensé que el psicólogo era un primer nivel y el psiquiatra era aquella persona que te metía con una camisa de fuerza en un cuarto blanco y te drogaba, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy sé que la psiquiatría es un doctor que se enfocó en la salud mental, pero como tal, tú te enfocas en la parte del órgano, en el cerebro como tal, y la psicología en la parte de los pensamientos. ¿O cómo podrías explicar al público la diferencia entre psicología y psiquiatría? Las dos diferencias principales es que el psicólogo atiende la parte psicoterapéutica sin prescribir fármacos, y el psiquiatra, si también tiene alguna formación psicoterapéutica de las que acabo de mencionar, puede también dar psicoterapia y además, por su conexión con la medicina, prescribe fármacos. Entonces, en primera instancia, eso es como un poco la diferencia. La segunda es con qué trabajan, ¿verdad? Los dos trabajan en toda la parte del cerebro, en los pensamientos, en las cogniciones, en las emociones, en todo lo que nosotros llamamos funciones mentales superiores en la percepción, cómo es la conducta, cómo la persona actúa, se maneja eso en su ambiente. Entonces, ambos trabajan en eso. La diferencia a lo mejor también pudiera ser que el psiquiatra, no todos los psicólogos, el psiquiatra sí diagnostica, da diagnósticos dirigidos. También el psicólogo lo puede hacer, psicólogos preparados que tengan precisamente estos estudios y conocimientos. Entonces, ambos estudian el cerebro, sus funciones, su conducta y su comportamiento. Y ambos trabajan de la mano. Entonces, al inicio decías, ¿no? Hace ratito decías, ¿será que uno nada más trabaja las emociones y el otro las funciones neurológicas? Ambos tienen conexiones igual. Hay también inclusive neuropsicólogos que estudian toda la parte de las funciones neurológicas. Entonces, trabajamos en equipo. El con quién llegar primero, si tengo que llevar con el psicólogo, si tengo que llegar con el psiquiatra, uno depende mucho de la decisión de la persona, Okay. No de la gravedad del problema, ¿no? Muchas veces puede haber este estigma de que es que si llego al psiquiatra es porque ya estoy muy mal, ¿no? Simplemente hay personas que dicen, hijo, pues me recomendaron a este psiquiatra y llegué, ¿no? Antes de tocar psicología. Realmente con quien llegues del uno de los dos es correcto, siempre y cuando ambos sepan que en algunos momentos se debe derivar de psicología a psiquiatría y viceversa. Ok. Actualmente, cuando una persona tiene ansiedad, pues sabemos que las recomendaciones o los comentarios que se tienen de la psiquiatría, pues no son todavía tan bien aceptados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te enfrentas a recomendaciones de que no vayas con un psiquiatra porque pues, te va a dar medicamento y te vas a hacer dependiente del medicamento. Mejor ve con un psicólogo. Uh-huh. Él te va a ayudar con terapia y posteriormente puedes sanar sin la necesidad de ir con un psiquiatra. Entonces, todavía este tabú de que el psiquiatra, por así decirlo, le mete mano al cerebro. ¿Qué podría decir respecto a eso? El tabú sigue, tenemos mucho estigma, todavía hay mucha mala información y esto es todos los días sobre si los medicamentos me van a hacer, me voy a hacer adicto, sobre si cuando esté tomando algún medicamento me voy a hacer un zombie, el estigma, el tabú sobre la psiquiatría es algo muy constante todavía, algo que se da todos los días. Entonces,
¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? ¿Cómo nosotros debemos de trabajar? Cuando nosotros llegamos al psicólogo, inclusive también el psicólogo tiene ahí sus, ¿cómo se llaman? Sus mitos, ¿no? De que es que yo voy al psicólogo y nada más voy a ir a platicar, mejor me voy a platicar con un amigo. Sí, sí, sí. Tampoco, ¿no? Porque el contexto de la plática que se da o la psicoterapia que se da con el psicólogo profundiza mucho más allá que platicar con un amigo. Entonces, estos estigmas son todos los días me pasa de que es que doctor, fíjese que vengo aquí a escondidas, y la verdad no sé si pueda seguir viniendo porque, pues nada más tengo dinero para esta consulta, quería ver qué tenía, porque mis papás no me van a seguir apoyando, o la verdad vengo aquí a escondidas porque mi pareja no quiere, o me puede tratar pero sin medicamento porque tengo miedo a que me genere una dependencia. Y definitivamente es mi tarea en el consultorio psicoeducar y decirle a la persona si va a tener algún riesgo o no va a tener un riesgo, si hay medicamentos o no dependientes. Por supuesto que hay medicamentos como las benzodiazepinas que sí generan dependencia, pero que se debe de manejar con un psiquiatra a dosis específicas, el tiempo específico, y el psiquiatra es quien lo debe manejar, no cuando me voy a la comadre me lo recomienda o algo. Sí. Entonces, todo esto son algunas cosas reales, otras cosas son mitos, pero es en la consulta donde lo tenemos que descifrar. ¿De dónde se genera o cómo es el proceso que se genera la ansiedad? ¿Es el cerebro que no produce la suficiente serotonina o neurotransmisores que hace que la mente no tenga los pensamientos correctos? ¿O es una mente que tal vez pasó por alguna situación de trauma o alguna situación difícil y que hace que el cerebro no esté funcionando de la mejor manera? No sé si me va a entender. Estamos hablando ya de una patología que se llama ansiedad. Ojo, ¿por qué digo una patología? La ansiedad la tenemos todos. En primer lugar, tenemos que platicar que la ansiedad es una respuesta humana que tú y yo tenemos y que también todas las personas que nos están viendo, es una respuesta que cuando pasa una situación de peligro, una situación en donde tenemos que actuar, tenemos que defendernos, tenemos que huir, nuestro sistema nervioso actúa, ¿no? Empieza a actuar, manda señales a todo el organismo y dice, obviamente dependiendo de la situación, que si lo escucha, si lo ve, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita nosotros aquí en el estudio de grabación y de repente escuchamos unas detonaciones. No lo estamos viendo, ¿cierto? Claro. Pero nuestra parte sensoperceptiva, nuestro oído, está escuchando peligro. Entonces, algo bien importante, si nosotros no reconocemos que esos sonidos son detonaciones, nos vamos a quedar tranquilos. Pero nuestro cerebro ya registró previamente. ¿Por qué? Porque en el cerebro se guarda información, en el hipocampo, se guarda que un sonido como pam, 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 quiere decir balazos. Entonces nos lo manda nuestro amígdala, en donde es la situación del miedo, y dice, cuidado, peligro. Y nos lo manda todo el resto del cerebro para decir, ten cuidado que allá afuera hay unos balazos. En contrario, si escuchamos nada más, ¿qué te gusta? Unos cohetes, nuestro cerebro sabe diferenciar que allá afuera son cohetes y no balazos. Que de repente yo también me pierdo, ¿eh? Claro, sí, no sí, quiero decir que no soy experto, pero de repente entonces el punto es, uno es cuando nosotros empezamos a identificar y ahí nos da una ansiedad normal. Sí. Entonces nos vamos a quedar tú y yo viendo, nos paramos, nos seguimos o nos asomamos a ver cómo medio va para que no nos dé un balazo. Entonces ahí nos va a generar ansiedad. Nos vamos a tener que proteger, a lo mejor vamos a iniciar con taquicardia, a lo mejor iniciamos un poco sudorosos, a lo mejor se nos abren más los ojotes porque tenemos que estar viendo más. Todo nuestro sistema simpático se empieza a activar. Una vez que nos asomamos y vimos que efectivamente no eran detonaciones, eran cohetes y que nos equivocamos tú y yo, nuestro cerebro nos hizo pensar que eran detonaciones, entonces nuestro sistema parasimpático se activa. Entonces nos empezamos a relajar. Y ahora sí ya, y medio temblorosos quedamos, ¿verdad? Sí. Digo, oye, Leo, andas medio tembloroso, ¿eh? Dices que sí, es que... Pálido, ¿no? Completamente. Exacto, y me puedes decir, justo contestando un poco de lo que decías, es que me hizo recordar cuando yo era chiquito que me tocó ver una balacera, ¿no? Supongamos. Claro. Ajá. Entonces, fíjate, ahí activaste un recuerdo que guardaste en una parte de tu cerebro, se detonó algo que a lo mejor yo no lo he tenido de vivencia, pero que yo ya sé cómo es un balazo. Entonces, aquí tú tienes un factor extra, un trauma, un trauma o un recuerdo. Entonces, a lo mejor tú ya terminaste así. Sí. Y a lo mejor yo
Oye, pues Leo, pues no nos pasó nada. Estás más tranquilo. ¿Por qué andas tan tembloroso? Entonces, ahí dijiste algo importante. Porque algunas personas pueden tener una ansiedad patológica y a lo mejor otras que nada más escuchamos las detonaciones, pensamos que eran balazos, eran cohetes, no reaccionamos Un así. episodio, se queda como un episodio, ¿no? Una situación ahí. Entonces, ahí lo que pasó es que tu ansiedad ya se hizo patológica, ¿no? Activaste ansiedades patológicas que has traído y que eso ya te llevó a lo mejor a una crisis de ansiedad, ¿no? A lo mejor esta situación ya no se hizo una ansiedad normal, de la mía se quedó ansiedad normal, se controló, pero a lo mejor en ese momento, con estas activaciones que tiene el cerebro, a partir de ahí se detona una crisis de ansiedad o se detona una ansiedad patológica. Entonces es ahí donde empieza la verdadera, vamos a decir, dificultad que viven las personas con ansiedad. Y ahí se mueve en dos vertientes, ¿no? La primera es que pasa a ser una ansiedad que no la detona nada, que tal vez ya no necesitas un factor externo para que sea detonada, que simple y sencillamente puedes estar aquí, tú y yo platicando, y sin haber ningún motivo externo, se detona. Ahí ya estamos hablando de una ansiedad patológica, ¿no? Exacto. La ansiedad patológica es aquella que es desproporcionada y duradera, efectivamente. Entonces, ya si otra vez nos volvemos a reunir y otra vez estamos haciendo otro podcast y de repente de la nada no hay ni detonaciones ni nada y de repente empiezas con taquicardia, sudoración, angustia, miedo intenso, miedo a perder el control, ganas de salir corriendo y me dices, oye, espérame, me estoy sintiendo mal, me siento que me desmayo, ando viendo borroso. Te digo, ¿sabes qué, Leo? Tómate agüita, vamos a frenar un poquito, andas en una crisis de ansiedad. Hace ratito me preguntabas si qué lo detona o por qué puede pasar. En psiquiatría decimos que las situaciones son multifactoriales. Multifactoriales nos referimos a cuando no nada más es porque de chiquito viviste un trauma, sino es que probablemente en tu familia hay un antecedente de ansiedad. Eso se cargó en tus genes. Posteriormente vino el embarazo de mamá. ¿Cómo fue el embarazo de mamá? Después en la parte de la infancia o de tu neurodesarrollo hubo una situación. En tus vivencias hubo traumas, dificultades. Y ahora sí, desde que la persona empieza a gestarse, ¿no? Desde la concepción hasta el momento que vemos en la consulta, todo este trayecto es importante para decirle al paciente por qué es ansioso. Doctor, cuando estamos hablando de los genes y cuando estamos hablando de que tal vez estabas en el vientre de tu mamá, pues ahí todavía no existe, pues, recuerdos, pensamientos. Podríamos estar hablando que ahí estamos teniendo una alteración en la química del cerebro, o sea, que el cerebro no está funcionando bien por los genes o por lo que pasó en el embarazo. Acá hay, por ejemplo, cuando nosotros estamos, cuando el bebé se está desarrollando, va agarrando la información de los cromosomas de papá y de mamá y se van juntando y van formando desde el sistema nervioso central, toda la parte interna y van hacia afuera, ¿no? Ahora ya van a los huesos, músculos, etcétera. Aquí hay dos situaciones. Una es los genes que ya vayan cargados de información, ahí así como a lo mejor la cara, tu nariz, tus rasgos, así se van cargando de mamá. Tu personalidad, tu carácter se va cargando de papá. Esos genes los van alimentando. Y si sus enfermedades, la diabetes, todo se va cargando, todo. Entonces, y obviamente se va mezclando, ¿no? Mamá y papá, por un lado. Y por otro lado, dentro del desarrollo también puede haber fallas, ¿no? Sabemos que hay algunos bebés que pueden nacer con alguna malformación, con una alteración, y también eso cuenta. Okay. ¿Cómo va siendo el desarrollo de este bebé en la gestación? ¿Qué fallas puede tener? Y ahora sí, viene su nacimiento, puede ser un embarazo a lo mejor estresante, la mamá tuvo muchas situaciones estresantes en el desarrollo, eso también va pasando al bebé. Y una vez que nace, vienen más factores externos. Y de por sí la pancita nos protege, sí. Ahora todo, imagínate, hasta infecciones.
Y más lo que se le sume también en el aspecto de entorno familiar y trauma o cualquier otra cosa que pueda llegar a Por eso, sumar, ¿no? por eso la multifactorialidad. La multifactorialidad. Ok. Y en este caso, cuando la persona viene cargada de genes o tiene algo desde un inicio, ¿hay forma de saberlo? Pudiera haber estudios, claro, son estudios muy costosos en donde ya se pueden hacer una revisión de la carga genética y qué enfermedades hay. No se acostumbra, pues son estudios sumamente costosos, pero pudiera hacerse, sí. Ok. No sé con exactitud qué enfermedades sí se pueden hacer, pero sí se sabe que ya podemos identificar con qué enfermedades va a venir nuestro bebé. Ok. Y por la carga genética, pues el paciente puede venir con una personalidad ansiosa, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. cuando se enfrenta al entorno y todavía se lo carga de más estrés, algunas situaciones no tan gratas, pues obviamente es ahí donde se desarrolla todavía más la posibilidad de que sea una ansiedad patológica, ¿no?